Bienvenida Ali Fernández. Gracias. Eh, es un placer de verdad tenerte aquí, que compartas con nosotros un poquito tu camino, tus aprendizajes, qué te ha servido y que no tanto también, si así lo deseas, y tus experiencias en general en el camino del conocerse o de la evolución, que al final yo siento que todos estamos buscando evolucionar de un modo u otro. No siempre como que la evolución tiene que ser en el sentido de que quiero ser más rico o quiero llegar a un lugar. Es una evolución más humana, más de ser Real. mejor mamá, ser mejor esposa, ser mejor para nuestra comunidad o cosas así en general. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la cosa. Diseño humano. Nunca había escuchado de eso. Y mira que he escuchado muchas cosas, pero nunca había escuchado del diseño humano. Entonces, háblanos un poquito. ¿Qué es el diseño humano? Vale. Bueno, en primer lugar, gracias de nuevo por esta invitación. O sea, es un súper honor. La verdad que me siento una gratitud enorme, así que gracias de nuevo. A ti. ¿Y qué es diseño humano? A ver si consigo transmitir lo que es. Para mí, diseño humano es un manual de instrucciones. Es cierto que hay muchísimas herramientas de autoconocimiento, pero para mí, que ya había visto pues también varias, astrología, numerología, enagrama, ¿no? Pero esta fue como decir, vale, entiendo todas estas y todo esto que me están diciendo, qué bien, o sea, me entiendo, me comprendo, pero ahora cómo lo pongo a la práctica. Y ahí es donde para mí diseño humano entró como de repente es como, ¡guau! ¿No? Es ese manual de instrucciones que te dice, vale, tengo este mapa, que puede ser eso, pues astrología, anagrama, cualquier otra herramienta, y este mapa, para llegar ahí, el vehículo que utilizo es diseño humano. ¿Vale? Diseño humano es una herramienta que está basada en física cuántica, en genética, o sea, tiene parte de ciencia, tiene también parte de astrología, enneagrama, tiene también de cábala, ¿vale? Habla mucho de cómo la definición real sería es cómo somos nosotros energéticamente y cómo funciona nuestra energía tanto para nosotros mismos como en interacción con los otros, que creo que también aquí es donde diseño humano es distinto, ¿no? Para mí también fue la clave, porque no habla solo de cómo soy yo, sino de cómo soy yo en interacción con los otros. Y Eso es eso creo que, importante. Sí. ¿vale? Porque lo bonito de diseño humano es que cuando se juntan una o dos, en este caso, por ejemplo, tú y yo, ¿vale? Cuando se juntan, lo que se hace como un nuevo diseño humano, es como una fusión, ¿no? Es Ah, como un circuito, yo digo, es como un circuito eléctrico sí. que tiene los cables, tiene el botón de interruptor, hay una bombilla, ¿no? Entonces, cuando se juntan los dos, pues de repente, pues todos los canales de circuito se empiezan a comunicar, llega la energía a todo el flujo, ¿no? Entonces, creo que esa es la maravilla real, ¿no? Y en mi caso, por mi camino de vida, lo que más me pasaba era que me sentía muy incomprendida y como muy aislada, bueno, en ese camino un poco de rechazo, de abandono que sentimos muchas, el empezar a entender cómo funciona mi energía, la mía, con los otros. Y el cambio, ese que he dicho, wow, esto lo tengo que compartir. O sea, la verdad que me ha llegado el que lo tenga que compartir, no fue una decisión propia, fue desde esto me está impactando tanto, empiezo a hablar de ello, ¿no? Y cuando algo te sirve es cuando de repente te dice, bueno, que esto también sale en diseño humano, ¿no? Cuando alguien, pero ya lo hablaremos. Y el cómo llegó a mi vida, bueno, yo he tenido una vida bastante difícil, no digo que cada uno obviamente tiene su andar, tiene su caminar, ninguna vida es peor o mejor que otra, sino bueno, cada una es la que nuestro alma elige y nuestro alma le toca transitar en ese momento para evolucionar, ¿no? Pero bueno, obviamente pues no puedo decir que ha sido fácil porque no lo ha sido. Independientemente de que haya tenido una infancia y unos padres pues muy conflictivos, eso dio lugar a que, bueno, pues desde los 14 años he tenido siempre con tratamiento de psiquiatría y de psicología, ¿no? Entonces, bueno, pues desde los 14 años a los 39 que tengo ahora, pues han sido muchos, muchos años. ¿Y cuál fue mi cambio? Pues en el 2022, a los 36, todavía no tenía los 37, eh, toqué fondo y caí de la depresión que iba siempre como sosteniendo, que creo que esto también es algo que le pasa mucho a la sociedad en general, ¿no? Que tiene una depresión, como digo Uf, yo, encubierta.
¿no? Y Sí. esa al final es como sostenida todo el rato, sostenida, Ujú. Es ¿no? una Es acumulación, vas como acumulando y llega un momento en que ya no puedes más. Y eso explota, colapsa. colapsa. Pero la mayoría tenemos como esa depresión encubierta que a unos nos afectan más que otros y yo, bueno, pues por la mochila que yo llevaba en concreto, pues llevaba ya con medicación muchos años, a veces paraba, otras veces no, bueno, pero hubo un punto de inflexión en el que toqué fondo del todo. O sea, ya era una depresión diagnosticada como tal, me inhabilitó del todo, o sea, de no levantarme de la cama más que para llevar, como digo, a mi hija a la guardería en ese momento, con 16 pastillas al día, o sea, dejé de ser directamente, como digo, desaparecí. O sea, tuve que llegar a tocar fondo. Eh, Aún estando enferma, es verdad que tuve pequeños cambios, ¿no? Empecé como a intentar encontrarme, porque, bueno, como nos pasa a la mayoría cuando somos mamá, en ese momento ya mi pequeña, me pasó estando con mi niña pequeñita de 2 años y medio, 3, la maternidad ya me había dado el golpe, ¿no? El defecto, Es como digo, es uno de los sí, primeros despertares, ¿no? Pero bueno, sí, quizás pues yo lo tuve ahí masticándolo y tal. Entonces, sí. bueno, ahí fue un poco el siguiente que despertar de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? A qué me voy a dedicar de manera profesional. Entonces ahí empecé como a hacer muchas cosas. Bueno, llegó a mi vida programación, no sé muy bien cómo, y que yo no había programado mi vida. Y ahí fue donde uno de los despertares de decir, si quiero trabajar en esto, las pastillas me estaban nublando del todo y no me dejaba, ¿no? Entonces ahí fue uno de los primeros y bueno, yo en concreto tuve suerte con mi psiquiatra y siempre me apoyó en buscar formas diferentes, ¿no? De cómo fortalecerme yo a nivel emocional para poder sostenerme sin un apoyo constante de medicación, que obviamente muchas veces es necesaria, no voy a decir que no, eh, pero creo que no debe de ser nunca el recurso directo. Tenemos muchas más herramientas a nuestro alcance. Entonces, para mí creo que esa fue la primera, de buscar formas para ir soltando esa medicación. Y de ahí llego a mi vida multinivel con el que trabajo ahora, que es Cengana, que iba un poco ya en esa línea de una vida natural sin tóxicos, que fue como yo empezar a ver qué es lo que estaba haciendo en mi vida a nivel cuerpo físico, que estaba también afectando pues, a mi capacidad de sonreír, a mi energía, a un montón de cosas, ¿no? No era la profundidad del todo, pero creo que fue como la capa más superficial, ¿no? O El sea, al primer final no nivel, todos, sí, sí, es como cuando te dan la película de Matrix, ¿no? Que te dan sí, es como en vez de tomarte la cápsula, venga, te dejo que bebas un sorbito de agua primero para ver, a ver cómo te sienta, a ver si te, ¿no? sí. Como ese previo. Y Eh, además, dime, Perdón que te interrumpa. no, Para no, no, no. hacer como especies de, vamos a organizar el trayecto hasta donde estés y los que vean el video como que nos vayan, te vayan entendiendo bien, bien, bien. Una niñez difícil, complicada de convivencia, depresión desde los 14 años, Mm. maternidad. ¿A los cuántos años fuiste mamá? A los 33. Y con una depresión medicada. Quiere decir, no es una depresión regular de esta que tenemos más de que, como, ay, me siento deprimida. Fue algo clínico. Te Sí. conviertes en mamá a los 33, una edad muy simbólica a los 33. Muchos despertamos a los 33. Y lo que mencionabas sobre la maternidad, que sí es como cierto y seguro a muchos nos ha pasado, cuando nos convertimos en mamá, comienzan las preguntas, Mm. como, pero sobre todo esa pregunta que nos contaste que hiciste, a mí también me pasó, de que, o sea, económicamente, ¿cómo yo ahora sostengo? Nos viene un poco esa pregunta. También yo, desde mi experiencia, lo que un poquito voy estudiando, voy viendo en otros, esa pregunta no las hacemos las mujeres que de cierta manera tuvimos un poco de ausencia de figura paterna. Y Sí. entonces nos cae como toda esa preocupación y muchos otros conflictos que hay detrás de toda esa historia. Pero bueno, sí, tu maternidad marcando un pequeño antes y un después, y después llega el multinivel. Y ahí Sí, es donde te acercas, tú dime si voy bien, es donde te sí, sí, acercas sí, como que a empezar a tocarte desde afuera, desde sí, las capas externas. O sea, desde ya que nazca la pregunta de que, ¿por qué me veo así?
qué no estoy haciendo, que el pelo no se ve de tal manera, porque es verdad que pasa como desde afuera, como que te miras al espejo, que es lo más evidente, la materia, y empiezas Sí. a cuestionarte desde ahí, y cómo fue de ahí a ir introduciendo, porque es como un camino que se hace, confírmame, ¿no? El mío fue así también, de que después de que armas muchas cosas fuera, te puedes incluso seguir sintiendo no de todo bien y entonces ya nace la pregunta de como que, bueno, ya arreglé cosas aquí, pero ¿qué pasa? Que aquí sigue habiendo algo que no coordina y uno va más adentro. Y Cuenta, además, a partir de ahí. creo que también además la vida es así de graciosa, ¿no? De que Sí, cuando empiezas a hacerse despertar, ¿no? Dices, vale, ahora que ya te has enterado y ya te he picado el sí, timbre y me has abierto la puerta, te sí, voy a mover de donde no te toca, ¿no? Entonces, sí. bueno, uno fue empezar en Ringana, y no sé si sea 16, 26 de noviembre, o sea, voy a hacer ahora mismo 2 años. Bueno, pues al mes y poco fallece mi padre. O sea, es que fue como de la vida ir limpiando muchas cosas, ¿no? Pues al poco tiempo me di cuenta que el matrimonio padre de mi hija de 16 años, pues no era, no podía ser, no. Y decido separarme. Al mes al final se va de casa. A los 15 días siguientes me despiden del trabajo en el que estaba. A los Un buen, 15 días sí. la vida te hizo, ¿sí? Te Sí, tienes sí, que sí, es mover. como, te voy a sacar, ¿no? Esa Sí, frase que dicen de Dios antes de llenarte las manos, primero te las vacía del todo. Bueno, pues esa es que es literal, o sea, es como yo exacto. no me estaba moviendo, me sacó. Sí. Empecé en otro trabajo nuevo porque, bueno, por el medio tenía que en un principio dejar la casa y, bueno, aquí en España si no tienes una nómina, pues, bueno, encontrar un alquiler. Entonces, bueno, yo en ese momento me hice el sueño de decir, wow, me centro del todo en mi negocio. No. Entonces, bueno, no. Busqué y entonces empecé en un trabajo nuevo, totalmente diferente a los anteriores, o sea, es como cada vez todo diferente, ¿no? Todo distinto. Y bueno, ahí empezó como a sentarse un poquitín más. Tuve el verano, de, la verdad, de 2024, a pesar de estar la separación muy reciente. Es verdad que fue un despertar muy bonito, ¿no? Es como cuando te despiertas, te da el sol en la piel y es como, ¡guau! No fue, la verdad que fue un verano muy bonito. Tuve además un despegue bastante fuerte en el negocio. Gané muchos incentivos para viajes, bueno, pues fue como mi incentivo, ¿no? Y ahí en el medio, una de mis compañeras y amigas, porque bueno, para mí en ese momento el negocio, como ves, significó mucho motor de seguir, me sirvió de sostén de compañeras que venía de estar súper aislada y de repente pues me encuentro con gente que me apoya, me sentí reconocida, que venía de todo lo contrario, ¿no? Entonces pues en esa familia que empecé a hacer, pues me dice una amiga, te tienes que hacer la lectura de diseño humano, es que te va a encantar, es que ya verás que te va a ayudar muchísimo, vas a desbloquear un montón de cosas, vas a... Bueno, total, que entonces me hago la lectura de diseño humano y yo me lo hice con Nuria Ozmani, que de hecho es actualmente mi mentora también. Y claro, y dije, wow, o sea, ¿cómo no? O sea, ¿cómo esto no antes? O sea, No estabas lista. no Eso estaba es lista. algo que yo he aprendido en mi propio camino y hoy se lo estamos compartiendo a quien vea este video. Las herramientas precisas van a llegar en el punto de la vida precisa, en que uno está listo para comprenderlas. Porque si quizás nos las presentan antes, no las No captamos. tienes la mente Le despierta. damos a un lado y seguimos. No estamos listas para comprenderlas. Y fue como, wow, o sea, bueno, o sea, me atravesó entera, de repente empecé a entender, o sea, no ese año, 2 años atrás, no, de repente es como toda mi vida decir, wow, o sea, bueno, pues ahí estuve ahí un mes y pico dándole vueltas e hice una mentoría adicional porque diseño humano, como estaba haciendo antes, es un manual, ¿no? Se trata de encarnarlo, ¿no? De reconducirte a ti misma, ¿no? De coger el volante y lo empiezo a dirigir por la autopista con las rayas blancas y no me salgo a la paralela ¿no? Entonces, bueno, hice una mentoría de 6 semanas en las que lo que hacíamos era encarnar ese diseño humano, ¿no? Ir avanzando por todas las partes, ¿vale? Para ir alineándome a mi propia energía. Y de ahí cuando finalicé, bueno, como me fascinó, porque es que me fascinó, pues empecé a hablar de ello todo el rato con todo el mundo. Porque es que Sí, o sea, estaba maravillada. Entonces, en ese momento, además, empiezo a utilizarla con mi equipo en Ringana.
Porque claro, de repente empecé a ver y digo, "Jo, esto que me sirve a mí, me sirve a ellas para decirles, vale, es que tengo este bloqueo, vale, pues vamos a ver tu diseño humano y es por esto otro. Y entonces fue como, y venga a hablar de ello, ¿no? Entonces todo el mundo, guau, deberías hacer un taller de no sé qué, de diseño humano porque se te da muy bien, deberías de no sé cuánto. Y entonces la gente empezaba a decirme, ¿no? De, bueno, pues igual, o sea, de, sigue hablando de esto, ¿no? O sea, yo me digo, no entiendo, ¿qué pasa aquí? Sí, yo quiero avanzar con Ringana, pero por donde donde de repente me volví magnética, que esa es ahí la cosa, ¿no? Cuando nos alineamos a nuestro diseño, es cuando todos somos magnéticos. Entonces empiezo a dar vueltas, nada. Puede que un día con una amiga me dice, nada, porque es que estuve viendo desde que me hablaste tanto de diseño humano, porque hay mentoras que se dedican a hacer diseño humano aplicado a negocio, tal. Entonces me pongo ahí a hablar con ella y sobre la marcha, cenando un día, tomando, bueno, ella un vino y un agua y picando algo, le hice una estrategia para, nada, de un mes y pico de tal, aplicando su diseño humano. O sea, así, sobre la nada. Increíble. Total, bueno, no sé qué, y empiezo a hacer y me escribe, me dice, te tengo que decir una cosa, y coge y me llama y dice, nada, son 2 minutos, y dice, ya no sé, como veas que puede ser, la forma que le puedes dar, lo que tengo que pagarte, lo que quieras, pero yo quiero que seas mi mentora en el negocio con diseño humano. Y yo, ¿what? Hola. Y dije, bueno, vale, me lo tengo que pensar, como ya había seguido leyendo, bueno, estudiando, bueno, tengo de hecho por aquí bueno, el libro que estaba basado en el fundador, bueno, yo seguía ahí leyendo, ¿no? Ujú. Entonces, a total, al final le doy una vuelta, hablo con Nuria, porque es verdad que yo sentí, al final, como en todo, con los mentores tienes que tener una conexión, ¿no? No, vi varios, pero dije, no. Y dije, mira, Nuria, siento que yo me quiero formar en esto y que con quien quiero formarme es contigo. Así que vamos a ello. Y entonces, a la vez que empecé la formación, empecé a hacer el diseño aplicado a negocio a esta amiga, bueno, Mar, que se le agradezco muchísimo esa confianza en mí. Hicimos 6 meses a la vez que yo seguía, bueno, miento, 3 meses, que todavía sigo, son 6 meses la formación de momento, la alargaremos. Y lo fui haciendo a la vez y ahí sin buscarlo, porque además fue sin buscarlo, y es aquí la otra tip que digo, diseño humano, ¿no? Que cuando nos empezamos a alinear, no es que tú fluyes, sino que la vida fluye. La vida Porque fluye a través de ti. Es tal cual. esa Todo es, deja de parecer forzado. Es como que todo eso va dando. Sí. es. O sea, al final es, bueno, energía pura, ¿no? O sea, ciencia. Si tú quieres ir a un destino, necesitas meter las coordenadas del GPS, pero te equivocas en un grado, no llegas. Sí. Si tú quieres unir un ion negativo y un ion negativo, o sea, se repelen, o sea, es como no se van a juntar nunca. Bueno, No pues sé. diseño humano es exactamente igual. Si yo estoy intentando hacer, bueno, que ahora hablo un poco de lo básico, ¿no? Diseño, una estrategia con nosotros que no me corresponde, lo que obtengo de los demás, de mi entorno, cuando yo intento hacer algo, es resistencia, es negatividad, es... Sí. Lo viví un poco te contaba un poquito antes de mi propia experiencia, eh, que también fue en un negocio de multinivel, multinivel. exactamente. Y entonces yo sentía que estaba haciendo las cosas desde un lugar que no se sentía cómodo para mí. Como yo hacía mi estrategia, era como que era todo muy forzado y me costaba, y yo iba, pero dentro de mí me costaba y me consumía energéticamente. Me sentía extremadamente cansada, no podía apenas levantarme de la cama, no había como que si me tómate esto para que te dé energía, olvídate, no era de tomar nada, era la desalineación que yo tenía con la manera en cómo yo estaba llevando el negocio o cómo yo estaba dirigiéndome en realidad a la actitud. Que hoy entiendo que si hay un desconocimiento de uno mismo, de qué es lo que se alinea a uno, cuál es tu energía, desde dónde te debes mover, pues vamos sin cabeza, es decir, vamos probando, vamos a prueba, error, prueba, error, prueba, error, y hay muchas personas que van error, 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 error y no salen del error, o sea, no se dan cuenta que tienen que redireccionar hacia otra dirección. Pero bueno, en mi caso también pasó un poquito y después entendí que aplicar esto a este tipo de negocios o emprendimientos es fundamental. Hace unos días escuché en un bootcamp que hice de negocios conscientes algo, ella decía como,
el emprender, cuando tú vas a hacer un emprendimiento, es un camino de autoconocimiento. Sí. Porque a través de ese emprendimiento se van despertando tantas alarmas en uno, las creencias limitantes se te van saliendo, tus sombras, sobre todo, cómo te ves bajo presión, cómo reaccionas tú bajo presión, y hasta el cuerpo mismo lo va reflejando, caída de pelo, baja energía, bajas de peso o subes de peso, o sea, hay un desequilibrio hormonal, un Sí. desequilibrio energético que es brutal y que causa muchísimas cosas. Entonces, pues sí, le veo mucho lo valioso, como te comentaba, de este tipo de negocios y este tipo de herramientas de Mm. autoconocimiento. Yo creo que tal cual, todos los multiniveles en general, porque la mayoría empezamos sin la conciencia del todo de que estamos ¿Del haciendo un qué es? negocio, del qué es, Sí, ¿no? No es lo mismo que tú cuando pues quieres montar una tienda, entonces coges un alquiler y entonces compras la ropa y entonces haces un depósito de mercancía y entonces tienes un sí, horario y es como, es muy serio, ¿no? Entonces, normalmente el multinivel, obviamente hay muchos multiniveles diferentes, pero a nivel general, pues la mayoría no necesita esa estructura, ¿no? Porque eso ya te lo sí, da la empresa. Entonces creo que la mayoría, como digo, es una llave, yo como lo describo siempre es una llave, ¿no? Es una llave que te va a llevar a un montón de puertas. Ahora, no todas están listas para abrirlas ni para transitarlas. sí, Y la otra frase, como un poco lo que tú decías, ¿no? Que tu negocio crecerá tanto, tu emprendimiento crecerá tanto, ya no solamente a nivel multinivel, sino todos los que emprendemos luego por otros vías, crecerá tanto como crezcas tú a como nivel crees, personal. tal cual. Yo creo que es Sí. la clave, porque al final tu negocio, como digo, es casi como nuestro segundo bebé, ¿no? Es el reflejo de quien tú eres dentro. Eso es. Incluso me he dado cuenta, tus clientes, quien va a llegar a ti, como en nuestra propia vida, quien llega a ti va a llegar de acuerdo a toda la información inconsciente que tengas y en cómo tú ves la vida y en cómo tú te mueves a través de tu emprendimiento, de tu negocio o de lo que sea. Tal cual. ¿Sabes cómo es dentro, es fuera? Es así, Atraemos lo que somos y no lo que es, queremos. es así, es así. Y ahí es donde entran estas herramientas. Si no Mm. sabes quién eres, ¿cómo vas a identificar lo que estás atrayendo? O incluso esa es una de las cosas que para mí también fue brutal en diseño humano y que creo que también es súper útil para todo el mundo, es ese momento de la energía, porque vivimos en una sociedad que a nivel general toda está cansada, o sea, es como que al otro día, Ahora, sí, estamos en una sociedad más evolucionada y a la vez más enferma. Algo pasa, algo no estamos haciendo bien. ujú, ujú. Y una de las partes que me maravilló, porque yo también vivía en esa fatiga constante, ¿no? Por esa parte también de hacer, ¿no? Sí. Y es que desde diseño humano tenemos esa clave para entender si estamos cansados, el por qué. Cada uno de los tipos de diseño. ¿Verdad? Sí, ¿Nos puedes compartir un ejemplo? sí, Primero, ¿qué se necesita para hacerse como, ¿cómo se le llama? ¿Una lectura o un diseño humano? ¿Con qué se sí. necesita? ¿Qué datos necesita una persona para acceder a esta herramienta? Vale. Se le dice la carta, ¿vale? Es tu carta de diseño humano y Vale. normalmente hay muchísimas webs ahora mismo en las que simplemente introduces los datos que serían los mismos, como digo, las coordenadas, ¿vale? Unas coordenadas de Sí. GPS de tu nacimiento. Entonces es fecha, hora exacta, es súper importante la hora Mm, exacta, ¿vale? Para esto lo normal es en el certificado de nacimiento. En España es súper facilito pedirlo al Ministerio de Justicia con un sistema que tenemos aquí que es clave y te lo envían al segundo y el lugar, también por la franja horaria. ¿Vale? Con esas tres cosas, fecha, hora y lugar, igual que la carta natal también o la carta astral, la sí, mayoría siempre está un poco en la fecha porque al final es cuando vinimos al mundo, ¿no? sí. ¿Vale? Entonces con esa ya tenemos los datos para hacer el diseño humano. Hay muchas webs en las que puedes ahora mismo meter los datos y ya te dice tu carta, ¿vale? Que si quieres, bueno, puedo compartir una un momento. Y luego hay dos opciones como para entenderlo. Se puede solicitar un manual, que te envían el manual escrito para leerlo. Y yo, que obviamente que he hecho todo y he visto de todo, yo siempre aconsejo buscar también a alguien que te lo explique. Porque al final no es, no es algo que simplemente lees y con leer ya lo entiendes. Es un cambio a nivel de cómo venimos
operando, actuando, pensando desde la infancia, desde que hemos crecido, ¿no? Entonces necesitamos decondicionar todo lo que nos hemos creído que somos para empezar a encarnar lo que sí venimos a ser. Ya Y entendí. yo opino, soy de las que opino que obviamente habrá mucha gente que simplemente con leerlo pueda llegar más o menos a entender, pero creo que siempre es ese ejemplo que quizás yo ahora puedo poner, ¿no? Siempre te va a ser mucho más útil, sobre todo porque yo lo veo cuando hago las lecturas, que cuando estoy explicando lo que más surgen son preguntas. Sí, Y ahí es cuando, claro, cuando llegas a entender, ¿no? Te llega el input, como digo, es como te haces sí, y dices tú, "Ah, vale, entonces, y empiezas a preguntarte. Entonces, bueno, cada persona obviamente encontrará su forma en la que le llegue mejor. Voy a poner un poco un ejemplo, como lo más básico, ¿vale? Diseño humano está dividido en cinco tipos, ¿vale? De cómo funciona nuestra energía, ¿vale? Es la función de nuestra energía y cómo es nuestro tipo áurico, ¿vale? Es cómo es nuestra aura para la interacción con nosotros. Y a mí me gusta explicarlo como una peli, ¿vale? Es como una película. Ok. Entonces, primero tendríamos al manifestador, que sería el director ejecutivo, ¿no? Que es aquí el que se monta aquí la idea de, bueno, yo pongo de ejemplo siempre a Steven Spielberg porque es como súper atrayente y es esa energía hipermagnética como de follow the leader. Venga, todos seguimos al líder. Viene Steven Spielberg y dice, me voy a hacer una peli de la guerra de las galaxias que van a ver extraterrestres y que van a viajar. Y se monta aquí una tal y de lo más rocambolesco que te puedas imaginar y coge, le cuenta a alguien y dice, sí, quiero, y todo el mundo va detrás. No es esa energía magnética que alguien se levanta y todos van detrás. Después tendríamos, y la función de este tipo es iniciar. Entonces, como viene a iniciar, no viene a hacer constante. Tiene una energía. Permíteme interrumpirte. Sí. Y perdón, para ver si entiendo, porque creo que yo misma. Es mucho, sí. Poco. Lo que me quieres decir es que hay 5 modelos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay 5 modelos. Y cada persona, según esos datos de fecha de nacimiento, horario de nacimiento y la coordenada o el lugar donde nació, va a encajar energéticamente con la descripción de cada uno de estos 5 modelos. Y uno de esos modelos es el que acabaste de mencionar, que se llama manifestador. El manifestador. Vale, ya ahí voy entendiendo. Voy a anotar porque quiero saber. Sí. Manifestador. El manifestador. Después tenemos el proyector. El proyector lo que viene es a guiar toda esa idea, ¿vale? Cómo ejecutarla de la forma más eficiente, ¿vale? Entonces viene a guiar. Sería el que está sentado en la silla, el director, dirigiendo a los actores, dirigiendo al jefe de vestuario, viene a dirigir, a coordinar, con lo cual tiene esa capacidad innata para saber quién hace lo mejor para qué, ¿vale? Después, otra pregunta antes de que continúe. Sí. ¿Y todos tenemos los 5? No, cada uno, solo uno. Y en cada uno despliega ya después ciertas características y ciertas. Ya te entiendo. Eso es. Luego esto es como la base, ¿no? Como decía, esto es una pirámide y empezamos por la base de cómo es tu tipo energético para saber cómo funciona tu energía. Ya. Después tenemos el 70% de la población, ¿vale? Que estaría agrupado en dos grupos que son generadores y generadores manifestantes. Que esta es la energía que le llamamos creadora. Es la energía que sí que viene a crear, a hacer, a fabricar, ¿no? O sea, estos los actores. O sea, por mucho idea buenísima que tengamos y por muy buen director que tengamos, si no hay actores, no hay peli. Muy interesante. Entonces, es la clave realmente del conjunto, ¿no? O sea, necesitamos las otras dos partes, o sea, todos son importantes. Entonces, al final es un puzzle en el que cada uno ocupa su lugar. No es ni uno mejor que otro, simplemente cada uno tenemos nuestro lugar. Dentro del generador y el generador manifestante, la única diferencia es que el generador manifestante viene como con una capacidad de hacer un poco más rápida, ¿no? Un generador pues va como pasito a pasito, como escalera a escalera, ¿sabes? Peldaño a peldaño. Y el generador manifestante, su función es atraer a todos los generadores para que vayan, ¿no? Es como, venga, te magnetizo para que vengas, ¿no? Entonces tienen esa capacidad como de dar los saltos de 5 en 5. ¿Vale? Pues dentro de una peli, pues sería pues ese jefe de vestuario, el de maquillaje, el de la música, bueno, pues que tienen esa
¿vale? O un actor que tiene capacidad de hacer todos los registros, por ejemplo, ¿vale? Es como muy polifacético. Y por último tendríamos el tipo más raro, que es un 1% de la población, hay muy poquitos, ¿vale? Que sería el reflector, que viene a ser el espectador, que lo que nos viene a decir es cómo es la peli. Donde hay un reflector, lo que hace es ser reflejo, ser espejo de cómo es esa familia, ese grupo, esa sociedad, ese trabajo, ¿vale? Lo que hace es absorber y amplificar para ser una muestra de cómo están las personas, la gente, las emociones, los pensamientos en ese círculo. Está muy bueno. Manifestador, proyector, generadores y generadores manifestantes. Y el cuarto, Reflector. son cuatro entonces. 5. Ah, Manifestante, y hay dos tipos de proyector, generadores. sí, generador, generador, manifestante. Te entendí. Sí, porque, mira, lo que yo entiendo de lo potente de conocer tus características, y voy a ponerle estas mismas palabras, puede que seas un generador y tú te estés sintiendo súper mal porque tú quieres dirigir algo y a ti eso no se te está dando bien y te sientes mal porque otro lo puede hacer y tú crees que tu vida es tan mala porque tú no puedes ser como el otro. Cuando no te estás conociendo a ti y no conoces todos los dones que tú traes como generador y todo lo que puedes hacer en tu vida, si te enfocas en conocer bien tu parte generadora y ir por ese camino, ¿no? Más o menos es como que... Más o menos. No quiere decir que un generador no pueda dirigir, sí que pueden, ¿vale? Porque luego hay muchos más factores dentro del diseño, pero es más cómo funciona su energía, ¿no? Entonces, un proyector no puede Punto estar, fuerte. no puede estar trabajando esas 8 horas continuas y trabajar, 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 ¿sabes? Aunque le guste mucho, porque su energía, o sea, yo soy proyectora, mi energía colapsa, ¿vale? No, no puedo. En cambio, un generador sí puede, pero ¿cuál es la clave? Y aquí es donde decía que aquí es donde te dice la clave de un generador es que lo que haga le tiene que apasionar. Y en el momento en el que no le apasiona, no disfruta, su energía se mina, se desgasta y le quema. Ya está. Y es cuando tiene un cansancio máximo. Entonces, aquí es donde también por eso creo que es una muestra tan grande, ¿no? Es el 70% de la población. Porque lo que nos vienen a decir es que la energía es inagotable cuando disfrutan de lo que hacen. O sea, se les dice su firma, cuando un generador está alineado, es que siente satisfacción, es decir, disfrute. Vienen aquí a disfrutar haciendo. Y aquí es donde, obviamente, pues el 80% de la población, 90%, hace, pero no disfruta de eso que hace. Y por eso la mayoría están cansados. Esa es la clave, una de las claves mayores. O sea, es, cuando se vayan a la cama, todos los generadores deberían de decir, wow, vaya día que he tenido. Eso sería la clave. Entonces, bueno, cada tipo tiene una, ¿no? He dicho esta en concreto para poner un ejemplo, Ujú. ¿vale? Pero sí es cierto que empezar a entender, ¿no? De cuándo estoy colapsando o cómo de nuevo me recargo o qué estoy decidiendo hacer, que mi energía se está desgastando y me estoy sintiendo mal. Sí. Eso es una pregunta que todos nos deberíamos hacer esa pregunta. Todos. ¿Qué estoy haciendo? Que la vida, si tú no te la haces, la vida te va a poner en el lugar donde tú te la vas a tener que hacer. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo que en realidad no me gusta hacer y lo sigo haciendo? ¿En qué lugares estoy compartiendo que en realidad no me gusta estar? ¿Con qué personas estoy que en realidad tampoco me gusta? ¿Qué te estás obligando a hacer? Eso es. Creo que abre muchas puertas, esa pregunta, abre muchas puertas. Mm. Y bueno, esto habla un poco de eso. ¿Quién eres? ¿Por dónde va a ir tu vida dirigida? ¿Qué es lo que La mejor verdad, te da? Es muy exacto. importante. Dice, ¿qué es lo que mejor se te da? ¿Cómo luego tú interpretas? Otra de las partes que hay bueno, aparte del tipo, luego tenemos los centros, que son como los chakras, que en lugar de ser 7 por evolución del ser humano, pues son 9. Entonces también nos dice cómo funciona cada uno de nuestros centros, ¿no? Como núcleos de energía. Ujú. Un poco lo que hablabas, ¿no? De si yo por ejemplo tengo un plexo solar, digo el plexo solar porque como chakra se conoce más, Sí. ¿vale? Que definido, es decir, que es consistente en mí, yo tengo una emocionalidad súper intensa, ¿no? Entonces, también entender que no es algo negativo, sino que simplemente tengo que aceptar que cada ola de mi emocionalidad me va a traer un aprendizaje para mi camino
Y en cambio alguien que no lo tenga definido, entender que es muy, muy empático, que esto es cuando hay gente que me dice, yo soy muy empática también, pero cuando hay alguien que tiene ese centro sin definir, lo que hace es, que esta es la clave también, ¿no? Un centro definido es algo que yo tengo consistente, puedo confiar en mí misma, que es real, es consistente en mí, y lo vengo a dar al mundo. Y cuando lo tengo sin definir, lo vengo a absorber de los demás para recibir y también para amplificarlo, ¿no? Entonces, claro, un plexo solar sin definir, por ejemplo, es cuando las personas sois extremadamente empáticas y como os ponéis tanto en el lugar de la otra persona o que vuestro carácter cambia, vuestras emociones pueden cambiar según con quién estés. Esto cuando estoy explicándolo a alguien que tiene en una lectura, dice, wow, es que es verdad. O que está con alguien y de repente tiene una discusión en la que es en bucle, ¿no? Porque lo que hace es un centro definido y uno sin definir, es como positivo o negativo, ¡boom! O sea, se Sí. amplifica, ¿no? Entonces, claro, empezar a entender esto de cuando yo estoy con alguien que de repente está intensificando lo que yo estoy sintiendo, ¿sabes? Aprender a decir, me tengo yo que relajar para que mi energía no siga saliendo y no me la esté amplificando. O sea, con mi hija, por ejemplo, es un aprendizaje. Un buen tema. De ese tema podemos hacer 10.000 capítulos más. Claro, porque Porque ahí, como os decía antes, al final, cuando tenemos una carta de diseño humano y tenemos la otra, pues se fusionan, ¿no? Entonces se juntan y ahí es cuando, entonces, claro, para mí es un aprendizaje continuo el diseño humano porque estoy todo el rato con mi hija, ¿sabes? Evaluando todas esas estratagemas que entre ella y yo van cambiando de, pues cuando estoy, por ejemplo, este fin de semana que no está conmigo, cómo yo estoy diferente, cómo es mi descanso incluso, o sea, cómo yo soy capaz de hacer a cuando está ella, pues que me canso mucho más enseguida porque obviamente me absorbe mucha más energía, ¿no? Entonces, entender esto en tu interacción con los otros. es muy importante. Eso es muy importante. Em, algo sobre eso que quería comentar, que también lo veo en la numerología. Cómo te explican que tenemos una energía externa, que es la que otros perciben o es con la que uno se comunica con su exterior, Mm, dígase personas o cosas, ¿no? Y cómo además tenemos una interna, que es esa que nuestra voz, cómo nos hablamos a nosotros mismos, y que hay diferencias y que muchas veces por el desconocimiento de saber nuestra funcionalidad no entendemos por qué afuera se reacciona de una manera si en realidad yo siento de otra y nos queda como que un poquito, a veces nos perdemos y no entendemos. Y la clave de saber todo esto es exactamente entender cómo el mundo te está interpretando y ponerlo a tu favor, y eso es. ponerlo a tu favor, porque en fin y en cuenta, yo creo que piensas como yo en ese sentido. Sí, sí, sí. Todo esto es para ponerlo primero a nuestra disposición para una vida más armónica, más en paz, más en equilibrio, más Mm, alineada, pero luego para poder dárselo a otros y puedan hacer lo mismo con su vida, para ponerlo, compartir, para ponerlo al que servicio. todos hagan en mayor o menor grado un pequeño reconocimiento interno y de mirarse y decir, bueno, ¿dónde puedo cambiar? ¿Dónde puedo ser mejor? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo en general? Mm, tal cual. O sea, es poner algo que a ti te, como digo, ¿no? Cada uno, que lo hablábamos antes, a cada uno nos llega una herramienta y cada una de ellas nos va a conectar, bueno, porque cada uno tenemos una manera diferente de entender las cosas y no todos estamos preparados en el mismo momento para recibirlas, ¿no? Entonces, cuando estás en ese momento despierto y te llega y la entiendes, es ponerte al servicio, que es una de las cosas que yo también a día de hoy pues estoy más eh, trabajando, ¿no? De poner al servicio todos los dones que para eso hemos venido al final, ¿no? Para compartirnos. Para compartir. Entonces, para mí, bueno, pues no, obviamente es el día que decidí hacer la lectura de diseño humano, no esperaba ni mucho menos que llegar hasta donde estoy ahora mismo o hasta donde podré llegar de dar esta herramienta al mundo a conocerla para poder conocerse, para sentirse, como digo, para sentirse útil, para sentirse amada propiamente, para disfrutar, para tener ese éxito en todos los niveles de tu vida que necesitas y utilizarla, como hablamos, pues a tu favor, ¿no? De tanto en la relación con tu hijo como con tu pareja, como algo tan mínimo que es pues llenar un evento o
qué tipo de mensaje necesito hacer para llegar a mi tipo de cliente ideal. Al final está todo ahí, no, o sea, siempre digo, es como las plantas se giran cuando sale el sol, ¿no? Pues somos iguales, o sea, somos energía y si Sí. está saliendo el sol y no le queremos hacer caso, ¿no? Muchas veces es verdad que lo que hablamos también antes de que actuamos de forma que no obtenemos lo que queremos y esas resistencias, creo que también es eso, patrones adquiridos, ¿no? De, pues yo siento de una forma, pero como he visto que se actúa de otra, ¿no? Absorbo esa forma de hacer y de sentir y aunque yo internamente siento otra, obviamente no tengo ese resultado. ¿Por qué? Porque aunque he adquirido esa forma de hacer, no es la que me corresponde, ¿no? Entonces es cuando tenemos esa disonancia Sí, de ahí entra a nuestra realidad el mundo de tanto mirar solo afuera, copiar a otros. Eh, Aquí entra esa realidad y choca mucho en personas que también entiendo, hoy entiendo, que no todos estamos en el mismo camino, aunque estemos en la misma senda, no todos estamos en el mismo punto del no, camino. eso es. Entonces, las personas que sentimos, o que no que sentimos, que estamos en esa etapa de la vida, de hacernos preguntas que más adelante o después nos llega esa etapa. Eh, Chocamos con esa realidad de que inicialmente queremos copiar, queremos identificarnos, queremos etiquetarnos, queremos ser algo porque desconocemos tanto y tenemos tanta desconexión de nuestra autenticidad y encima está todo este mundo de redes sociales que no pasa nada porque yo estoy en las redes sociales, a mí me encantan las redes sociales, Y yo, fue para mí otra ventana más de autoconocimiento y es magnífico con todas las personas bellas que uno conecta desde ahí. Pero te chocas con tantas personas distintas, haciendo tantas cosas, tantas tendencias. Ahí viene el cómo se supone que tú debes actuar, cómo se supone que te debes vestir, cómo te supone. Y una persona que está desconectada completamente de quién es ella, de qué en realidad soy, dónde me gusta estar, tiende a alejarse más aún de ella misma, intentando copiar, pertenecer, ser. tal Es como cual. que en la sociedad estamos en ese punto ahí como que es más importante. Hoy estamos en un punto de la humanidad, lo veo yo así. Sí, Estas herramientas son necesarias. Necesitamos volver a nosotros. yo creo que la clave es Todos. que lo estabas diciendo en, bueno, esto dice, bueno, mi lo dicen muchos, ¿no? En coaching también se dice mucho que primero es ser, luego es hacer y después es tener. Y al final está todo el mundo en el tener, ¿no? En tengo ese look exacto, tengo esa estrategia de negocio, tengo esa estrategia de comunicación, tengo esta casa bonita, ¿no? Estoy en el tengo. Y cuando nos hemos saltado los pasos anteriores, que lo primero de todo es ser auténtico, o sea, es ese ser que no es el yo, porque como digo, bueno, es que yo estoy ahora mismo trabajando esa parte del yo de la película y la El identidad que yo me he personaje, creado, el del ego, no personaje, ¿no? eres el No rol. somos ese personaje, somos el ser superior, ¿no? De que venimos a algo más y primero tengo que identificarme y bueno, pues hay gente que nace con mucha sabiduría y no necesita ninguna herramienta, pero bueno, al final, más o menos cada uno siempre opta por alguna, ¿no? Y yo creo que, bueno, de nuestra labor también ahora es un poco también decir de despierta, busca con qué herramienta, qué te puede llenar, que a lo mejor de primera simplemente es, pues no tengo aquí ahora mismo ninguna, una baraja de oráculo que simplemente te hace conectar con tu intuición y te abre esa llavecita y pasito a pasito puedes ir encontrando otra, ¿no? Para llegar a volver a ser, porque desde ahí, desde ser auténticas, nos volvemos magnéticas, de repente todo fluye, que no todo es un camino de rosas, obviamente, porque el camino de aprendizaje no es en línea recta hacia arriba, o sea, es como un nudo, Sí. porque cada vez es como una capa, una cebolla, ¿no? Cada vez vas quitando una capita más, o una espiral, ¿no? De cada vez el círculo es más pequeñito, porque al final lo que venimos es a encontrarnos con nuestra propia esencia. Sin Venimos a recordar. Yo no sé si eso. tú has entrado en contacto con un curso de milagros. ¿Nunca lo has leído? No, sí que no lo he leído, pero sí, Pero sí, ha o sea, sí lo llegado a tengo ti. ahí, sí, sí lo he visto. Entonces, Sí,
Para mí es muy importante y un curso de milagro también ha significado, o significó en un punto, y es porque él está aquí al lado mío siempre. Lo que nos plantea, entre tantas cosas, además de la importancia del perdón, es que el camino es desaprender, no aprender. Eso es, Nuestro verdadero trabajo es desaprender todo lo que aprendimos, todas las creencias, todos los condicionantes que nos pusieron la sociedad, nuestra familia, desaprender. Y cuando quitamos todas esas capitas, ay, nos encontramos con, ay, esto soy yo, ay, eso es, esto no me gustaba, ¿por qué lo hacía? Ay, y ahí vamos como que es el verdadero trabajo. Yo, tal cual. yo he comprobado que cuando he desaprendido muchas cosas, entonces ya no hay nada que aprender, literalmente. Es Si no es como de que ser. un recordar, empieza a recordar. Y recuerdo que conecto con esto, recuerdo que conecto de esta manera, es como que, y todo se da más fácil. Quien nos dificulta la autenticidad son todas las condicionantes que aprendimos desde que nacimos, o que traemos también heredadas, que es todo un tema También. también. Sí, también cuenta, también cuentan. También cuenta, sí, literalmente. De hecho, un poco lo decía también antes, ¿no? Que diseño humano es un poco lo mismo, es desaprender lo que hemos ido absorbiendo para volvernos a simplemente ser, ¿no? Y Ser. desde ahí ya permitirnos esa expansión que venimos a ser. Si al final como almas venimos a ser felices y Así ya está. es. También cuéntanos, sabemos que estás en España, los servicios que tienes, si los haces online también o solo presencial. Eh, Eso, cuéntanos ahí lo que tú quieras como para que las personas puedan llegar a ti, se puedan servir de esta herramienta a través de ti. Gracias. Vale, bueno, voy a compartir un poquito también de todo lo que ha significado para mí, como estábamos hablando, fue el reencontrarme y el darme permiso, Mm. ¿no? Todavía, como digo, estoy en el camino, ¿no? No estoy todavía en esa senda que no he llegado al final. Entonces, bueno, No al siento final, que pero no hay final, no hay final, ¿no? O sea, que también nos dicen, no, la vida, no, no, llega un nunca hay punto, final. va a llegar un punto en que ya entiendes que no es final y Mm, se te acaba la prisa. Es mm. como que, ay, ay, si esto es para disfrutar, espérate, que no hay que correr. Es la vida entera. Entonces, para mí ha significado el tener, de estar viendo una vida eh, de muchísimo sufrimiento, porque no puedo decirlo de otra forma. Es cierto que he sufrido muchísimo, obviamente por la forma en la que yo también estaba enfrentándome a ello. Lo hice lo mejor que pude y sabía con lo que podía y las herramientas que tenía. Pero obviamente para mí ha sido un antes y un después. O sea, la mujer de hace 2 años no tiene nada que ver con la que soy ahora, que me sigo enfrentando a muchísimos desafíos, pero no es de la misma forma, ¿no? O sea, como decía, llevo un mes y medio que ha sido muy, muy complejo a nivel emocional, he sentido literalmente un túnel que no tenía salida y me encontré muy perdida. Mm, pero ya no me pregunto por tanto por qué, ¿sabes? Sino el para qué, ¿no? Creo que ese ha sido mi gran cambio gracias a, bueno, para mí en mi caso es tanto Ringana como mi negocio como diseño humano, esa mezcla son las dos que me han llevado a eso. ¿Y cómo alguien puede trabajar conmigo? Bueno, pues obviamente si alguien quiere, tengo mi negocio en Ghana, no trabaja todavía en Estados Unidos, llegará, estaremos ahí enseguida, pero si alguien también quiere tener esa opción de un negocio, pues obviamente las puertas a mi equipo están abiertas y podemos hablar y ver si tenemos una energía. Obviamente yo en mi equipo mentorizo desde diseño humano, entonces, bueno, quien entra en el equipo, pues miro su carta, cómo estamos juntas y si podemos trabajar y será, bueno, pues un honor guiar en mi equipo. La otra opción, obviamente, pues a quien no quiera emprender o de momento simplemente quiere empezar a conocer, pues hago esas lecturas de diseño humano, ¿vale? Obviamente las hago online. Si está, yo vivo en España, pero en Asturias, si alguien quiere, pues en Asturias la hago presencial. Suelen ser las menos, ¿vale? Normalmente yo las suelo hacer la mayoría online porque las grabo y también así luego la otra persona puede estar plenamente consciente en el momento mientras estamos hablando y luego la puede ver tranquila y tomar sus notas, ¿vale? Entonces, bueno, pues pueden contactar conmigo y hacer esa lectura, que yo la hago en 2 sesiones porque si no es demasiada información y entre una y otra para que tengan tiempo también a ir a preguntarme dudas de en su día a día, ¿vale? Hago ese servicio adicional.
Yo en concreto el manual lo ofrezco aparte porque la mayoría de las personas, mi mayor don por mi diseño es la comunicación, es la voz. Entonces, escribo muy bien también, de hecho yo estudié periodismo, se me da muy bien escribir, pero mi mayor don y como yo mejor comunico es la voz. Entonces, bueno, si alguien quiere el manual, lo hago también, aunque hay muchísimas webs también donde la hacen. Entonces, bueno, siento que yo comparto algo diferente a lo que ya está por el mercado, que es un manual que es teoría. Si alguien lo quiere, obviamente lo hago también, pero bueno, insisto que mi mayor servicio es esa lectura. Si alguien también ya tiene un negocio y no le interesa Ringana, pues también tengo ese servicio de diseño humano aplicado a negocio. En esta parte hago el matiz que tampoco hablamos, ¿no? Un poco de mi trayectoria profesional ha sido, mi familia toda ha sido emprendedora, todos tenían negocios propios y fue algo de, yo siempre dije, yo nunca jamás de los jamases voy a tener un negocio porque había visto lo que implicaba, ¿no? Entonces yo trabajo como si fuese mío, pero que nunca fuese mío, ¿no? Hasta, bueno, pues como se dice, ¿no? Cuanto más alto escupas, Ah, ¿vale? Entonces, bueno, al final he porque trabajado. a veces sucede que tenemos el rechazo inconsciente. Y Exacto. no es que el emprendimiento fuera malo, el asunto es que como tu familia llevaba el emprendimiento, no No era era, para. y quizás tu destino es venir a emprender de una manera consciente, Eso es. enseñarle a ellos y a otros con el ejemplo cómo es emprender desde el ser. Desde el Es ser. muy distinto. Sí. Entonces, hasta que llegues ahí. Sí, claro. em, entonces, bueno, pues el diseño humano obviamente se puede aplicar a muchas cosas, se puede aplicar con hijos, se puede aplicar en parejas. Eh, Yo siento que se me da muy bien aplicada al negocio, primero porque ya tengo también un negocio en el que hay muchos factores, pero segundo, pues porque bueno, también pues he trabajado en retail, he trabajado en tiendas de zapaterías, de ropa, viajando, en joyería, dirigiendo una empresa también de electricidad y a día de hoy trabajo en programación, ¿no? En programación, en consultoría tecnológica. Entonces, esa faceta de conocer muchos tipos de negocios distintos y haber trabajado con equipos me da una visión muy amplia y estratégica, ¿no? De decir, que creo que es uno de mis dones, ¿no? De unir ambas cosas y según me estás diciendo, te digo, vale, pues tú con tu diseño tienes que comunicar de esta forma a este tipo de persona, ¿vale? Pero es que quiero hacer un taller y que me vengan todas las personas, ¿vale? Pues lo tienes que hacer de esta forma, con esta forma y con esta forma, ¿no? Ese es creo que es Increíble. bueno, lo que vengo un poco a desempeñar, por lo menos a día de hoy, si no, la vida me irá poniendo por que estas otras cosas que he aprendido en diseño humano, a no pelearme con lo que, quién soy o qué vengo a hacer, sino que la vida me va a ir poniendo por donde, en En mi diseño, confiar, en confiar. confiar en que la vida me va a colocar en mi camino por donde tengo que ir, ¿vale? Mi diseño en concreto. Así que, bueno, a día de hoy siento que esas dos son las como decía, siempre es la mayoría de las veces online por facilitarnos un poco a todos y también ese cambio de paradigma, ¿no? De no necesitamos, que está muy bien la presencialidad, obviamente, y es maravilloso, pero que también el no hacer desde el esfuerzo y permitirnos un negocio digital de adaptarnos a nuestros horarios, a nuestro, ¿no? Que es un poco también esa libertad Muchas para gracias, sí. eso, para poder disfrutar, trabajar en algo que nos gusta, pero adaptándolo a nuestra vida y a nuestro disfrute y nuestra libertad y familia. Así que Qué bonito. Es muy bonito, es muy útil, siempre de mucha utilidad emocional, real, una utilidad real para sí. cualquier persona. ¿No verdad? Yo lo veo así. Cualquier persona, si eres emprendedora, si eres simplemente ama de casa o te dedicas a tu matrimonio, la puedes usar, esta herramienta, Todo el mundo, ¿cierto? Porque es que va a darle un hueco a la a vida. todos, a Hay que todos. O sea, tú vas conocer. a encontrar, o sea, para todo el mundo, tú vas a encontrar, ¿no? Es la ama de casa que está muy cansada todos los días. Vamos a ver qué es lo que está, ¿Qué qué es lo pasa? que está pasando, cómo es la interacción con tus hijos, cómo es la interacción, qué estás necesitando ver para encarnar tu energía. O sea, al final es para todos. Entonces, bueno, estaré obviamente encantada de quien quiera y con la utilidad
que necesite, ahí no hay problema de adaptación, como buena Géminis que soy, Ah, la adaptabilidad. de verdad, muchas gracias por dedicar este pedacito de tiempo de tu vida a hablarnos Gracias a ti. aquí, a compartirnos, a aprender. Ahí está tú, tienes a tu gatito. Exacto. Veo. Y a dejar esta información a quien le llegue, a quien resuene, a la persona indicada que tenga que escucharla. Yo en mi camino, parte ha sido a través de contenido de YouTube, de canales, de escuchar las experiencias de otros, ha sido un poquito. Y por eso le pongo mucho amor a esto. Y me gusta traer personas así como tú que nos compartan la experiencia, que todo, porque yo sé lo que ayuda a escuchar la experiencia de otro. Mucho. Ayuda a mí, me ayudó mucho y en ese punto yo dije, yo tengo que hacer algo así porque es que esto se expande mucho. Entonces, Ali, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Yo espero que Gracias a ti por coincidamos, esta labor. creo que en algún otro momento. Y, Sí. y pues ya, si ya como todos nos dijiste, no quieres compartirnos nada más, No, pues gracias a ti por la labor tan maravillosa que haces, porque un placer. opino igual que necesitamos personas que nos vayan poniendo esos inputs para, pues a lo Sí, mejor hoy nos escuchan y no les llegamos, pero de repente les llega exacto. en 2 meses y es su momento. Así que te agradezco no solo la invitación a mí, sino bueno, la labor que haces, porque obviamente yo Ay, también estuve en ese gracias. momento de necesitar escuchar que hay más. Sí, exactamente. Entonces, pues nada, creo que aquí cerramos. Y chao, chao a los que miren el video. Si les gusta, pues dejen por ahí en los comentarios lo que les pareció. Voy a dejar la información de Ali en la descripción del video o en el primer comentario ahí para que la encuentren y puedan dar con ella. Un besito, un placer Un placer. y vamos cerrando aquí. Nos Chao. vemos. Chao.